Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Es un placer inmenso, créanme, estar con todos ustedes después de este receso, de este descanso que se ha producido con motivo de la Semana Santa. Retornamos la actividad con estos magníficos tertulianos que ustedes conocen. Antes de hablar de los temas, que son dos temas de muchísima actualidad, dado que vamos a hablar de esa corrupción y que en cierta forma afecta a los dos grandes partidos de este país, voy a presentarles a nuestros queridos tertulianos. Don Manuel Tapas, bienvenido. Encantado de estar aquí, Julián. Doña Aurora Rey, bienvenida. Muchas gracias, disfrutando esta primavera. Don Julián Gómez, bienvenido. Volvemos después de una Semana Santa muy intensa, con parada y fonda en Sevilla también, y por supuesto dispuestos a dar aquí la batalla. Porque Sevilla tiene un color especial. Don Félix Calle. Bueno, ya no Semana Santa también, ¿eh? Bueno, bienvenido. Encantado, Julián. Si te permite, voy a hacer, Sí, claro, que no se vea de precedente. Voy a saludar a Chile. Yo viajé 2 veces a Chile seguidas, con bastantes días. He viajado mucho al extranjero, pero te puedo asegurar que nadie me ha tratado mejor nunca como los chilenos, como Chile. Así que un saludo. Dicho queda, y saludo a las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra emisora en Chile. Don Eloy Pareja, bienvenido. Muchísimas gracias, Julián. Encantado de estar aquí una vez más contigo y con los compañeros. Ya ha venido, la hemos recuperado, doña Esther Mora, bienvenida. Muchas gracias, Julián. Encantada de volver aquí a la tertulia, sí. Don Florentino López, bienvenido también. Gracias, Julián. Don Escolástico González, bienvenido. Encantado, gracias. Muy bien, pues ya saben que estamos en directo riguroso desde Onda Cero Puerto Llano y más televisión y redes sociales, fundamentalmente en YouTube y en el grupo Cadena Media. Pues vamos a hablar de dos temas importantes de corrupción. No asiste la ciudadanía española a los juicios denominados Kitchen y de las mascarillas, y asiste con estupor y preocupación por la corrupción que parece endémica en esta sociedad española y que en esta ocasión atañe a los dos grandes partidos. La Kitchen se ve después de 13 años, que hay que tener narices, 13 años esperando un juicio, alegando el exministro Fernández Díaz que la Audiencia Nacional no es competente. Por otro lado, las mascarillas sientan en el banquillo de los acusados al señor Ábalos, al señor Coldo y al señor Aldama, más 74 testigos. En ambos casos la pregunta sobre la corrupción pues ha llevado desgraciadamente a dos exministros. Y se pregunta al ciudadano con cierta lógica si ambos presidentes estaban o no al corriente de las andanzas de ambos. Así que os propongo un debate, señores tertulianos, dejando para los jueces las valoraciones, los indicios, las pruebas y los testigos, que son los que al final van a determinar el asunto, y vamos a centrarnos en la política y en esa desafección cada vez mayor que se está produciendo en los ciudadanos españoles. Por consiguiente, don Manuel Tapas, ¿empieza usted o empieza el señor Escolástico? Señor Escolástico. El señor Escolástico. Bueno, pues el señor Escolástico, 3 minutos. Bueno, pues nada. Pues seguimos también con 3 minutos el mismo esquema de debate. Seguimos con el mismo, porque mismo para no monopolizar ninguno el tiempo, sí. Bueno, yo la verdad es que esta mañana cuando a primera hora leía los periódicos, eran 2 noticias, me llamaban la atención en los distintos medios en los que estaba leyendo. Una de ellas era la de las elecciones en Hungría, ¿no?, con el resultado que han tenido de la victoria, la pérdida de Orbán del poder en este país y el acercamiento, lógicamente, a Europa por parte de toda la sociedad con el resultado de las elecciones. Y la otra que me llamaba la atención en otro medio, era en ABC, era la entrevista que le hacían a Paje, ¿no? No sé si habéis tenido la oportunidad de verla a lo largo del día de hoy. Estuvo, ¿no?, con Susana Griso días atrás. Eso es, sí, pero además ABC le hacía una entrevista muy larga hoy, donde incluso hablaba de la corrupción, ¿no?
No nos estamos desviando. No. Quiero ir a parar a la corrupción ahí, ¿no? En ese sentido. Y decía Paje que cuando le preguntaban que sí, lógicamente el Partido Socialista se había visto beneficiado por la corrupción, contestaba, en ABC lo podemos leer a lo largo del día de hoy, está escrito. Decía que incluso que era todo lo contrario, que el PSOE se podía haber visto perjudicado por las personas que están acusadas de corrupción en este momento, dejando claramente de que ni en el caso de las personas que afectan al Partido Socialista, como era Koldo y Ábalos, no solo ponía la mano en el fuego él, o casi, ¿no?, de que no habían financiado irregularmente al Partido Socialista, sino que ellos se habían beneficiado del Partido Socialista cometiendo fraude o incluso engañando al propio partido, ¿no? Distinguiendo de esta manera los dos tipos de corrupción que se dan en España, ¿no? Porque en los dos casos que se analizan en el debate de hoy, para ser didácticos y que los ciudadanos nos puedan entender, estamos hablando de la corrupción de partido, donde es el propio partido el corrupto, el que de manera sistemática ejerce con las empresas o con los contratos del Estado o desde el propio Estado ejerce un modelo de corrupción, y de la corrupción de las personas, de las que no está libre nadie, porque lo mismo que hay personas que cometen delitos y otras personas que son buenas, pues hay personas que lógicamente son corruptas y otras que no lo son. Yo me apunto porque de la totalidad de los políticos que hay en España, tanto de izquierdas como de derecha, la mayor parte de ellos no son corruptos, son muy buenos políticos que se dedican a defender a España y a defender su trabajo. Pero desgraciadamente siempre hay algún individuo, sea de izquierdas o sea de derechas, que intenta meter la mano en la caja. Bueno, eso yo creo que es algo que tenemos que... Pero hay una responsabilidad invigilando, ¿no? Totalmente. Pero la responsabilidad invigilando es totalmente distinta cuando es tu propia organización, que eres la que tú controlas, la que comete la corrupción. Porque vigilar a millones de personas o a cientos de miles de personas que forman parte de tu partido es una cosa, y vigilar a tu propia organización, a tu propio tesorero, secretario general y otras organizaciones es totalmente distinto. Ahí sí que tienes una responsabilidad directa en vigilando. La otra, lógicamente, cuando son muchos o cientos o miles de personas, esa responsabilidad se diluye de alguna manera. En conclusión, y para terminar este primer turno, lo que quiero dejar claro es que hay que distinguir claramente entre la corrupción entre las personas, que es algo que sociológicamente está ahí y que lo mismo que quien comete un delito, el que es corrupto va a seguir estándolo, que es algo sistémico y natural, y la corrupción entre las instituciones o dentro de los partidos. Y en este caso, un caso y otro son totalmente distintos. Manuel Tabas. Pues yo me voy a centrar en el caso Kitchen porque no tiene nada que ver uno con otro. Ya en la segunda parte hablaremos del caso Mascarilla. Vamos a ver. El caso Kitchen es la séptima pieza separada del caso Tándem, por el que se investigan los negocios del excomisario Villarejo con determinados o con presuntos clientes suyos, y que fue abierto en el 2018 por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea. Este caso sienta en el banquillo a la cúpula del Ministerio de Interior, encabezada por el ministro Jorge Fernández Díaz, por su mano derecha Francisco Martínez, por mandos policiales y otra serie de señores. El principal es el chofer, que era Sergio Ríos, al que se conocía como el cocinero, que era el que lo amasaba todo. Espérate, que tengo una llamada telefónica, es un señor alcalde. Estoy en directo, señor alcalde, después le llamo. Adelante, por favor. De ahí el nombre de Kitchen, que es cocina. Aquí, de momento, Rajoy y María de Cospedal van como testigos. Ya cuando se abrió la instrucción de este juicio por García Castellón, ya se dijo que Rajoy desconocía totalmente este caso y que tampoco se iban a tener en cuenta los audios que tuvo María Dolores de Cospedal con el excomisario Villarejo, a pesar de que el Partido Socialista ha querido que se le investigue como partícipe a título al Partido Popular. Ha sido denegado, no solo se denegó primero por el instructor del caso, sino también por este Tribunal Supremo, que es de la misma sección que investigó el caso.
A fecha de hoy, ¿qué sabemos? Que ni Rajoy ni el resto de sus ministros, salvo este ministro de Interior, José Fernández, están imputados en la causa, porque, según la justicia, no según Manuel Tabas, Rajoy desconocía todo esto y no se le podía implicar. Y eso que existen audios, que no se van a ver en esta causa, donde el excomisario Villarejo habla del Barbas, que se puede ser atribuible a Mariano Rajoy, y también habla del asturiano, que no sé quién será el asturiano, porque Rajoy, que sepamos, es galleguito de pura cepa. Y en uno de ellos se dice el excomisario Villarejo, las maldades que me han encargado a mí para salvarle el culo a Bárcenas. Fíjate que no dice las maldades que me ha mandado el Barbas, no, las maldades que me han mandado a mí para salvarle el culo al Barbas. Esa es la diferencia. El PSOE ha pedido, como acusación particular, la nulidad del juicio para que se impute al PP al partido como responsable civil subsidiario, cosa que el juez le ha dicho que nanay. Y es que resulta curioso que el Partido Socialista, en enero del 2015, presentó una proposición de ley para que los partidos políticos no pudieran actuar como acusación popular, ni tampoco las organizaciones afines a partidos políticos. Está visto que el Partido Socialista se salta sus propias reglas, cambia de criterio de opinión, porque desde entonces, desde enero de 2025, cuando presentó la proposición de ley, ha participado en 4 casos, todos del PP, como acusación particular, curiosamente, los más mediáticos y los que más réditos políticos le dan. De momento, esto no es el caso del Partido Popular, es el caso del excomisario Villarejo. Don Florentino López, adelante. Bueno, yo expreso mi opinión desde la indignación y el bochorno que tienen muchos ciudadanos al comprobar cómo nuestros representantes políticos se corrompen. Entonces, desde ese bochorno y esa indignación voy a intentar, porque los ciudadanos lo merecen, hacer un análisis lo más riguroso y objetivo posible. La corrupción no solamente afecta a los políticos, no, estamos equivocados. Afecta a las personas, a los funcionarios, a los policías que están alrededor de los políticos. Y voy a poner 2 ejemplos. Para enchufar a las parejas de Ábalos se tiene que corromper el funcionario o el trabajador público que debe controlar la contratación pública. Ya lo sé. Para robarle los papeles a Bárcenas y que no se pueda comprobar los sobresueldos en el Partido Popular, se tienen que corromper algunos policías. Es decir, que la corrupción política se extiende a otros sectores de la sociedad. Segunda idea, los partidos políticos no han descubierto ningún caso de corrupción. Oye, mira qué dato más curioso. Y solo cuando el escándalo es público y aparecen en los papeles o en la televisión o en la radio, toman medidas. ¿Medidas? ¿Hay alguna medida seria que se haya tomado después de estos casos de corrupción? Lo ponen en un papel, pero ninguna de ellas ha sido llevada al Congreso. Tanto es así que cuando un humilde concejal de un pueblo de Madrid se atreve a decir que se cobran comisiones en el Partido Popular y empieza el caso Gürtel, Rajoy dice, no es una trama del PP, es una trama contra el PP. Y claro, el pobre concejal le cayó la del pulpo. El presidente del Gobierno, nuestro presidente de Gobierno, no ha explicado todavía por qué cesa a Ábalos de ministro. Y la democracia es un régimen político cuya característica esencial es dar explicaciones. Y no ha explicado tampoco todavía por qué lo afora metiéndolo en las listas en Valencia.
cuando conocía de sus andanzas. Y la tercera idea en este primer turno. Qué poco exigente es la sociedad española con los corruptos. Qué poco exigente. Qué poco protesta y qué poco hace del uso del mayor castigo que puede recibir un representante político que tiene corruptos en su partido. ¿Sabéis cuál es el peor castigo? No votarles. Adelante, doña Aurora Rey. Pues enlazo con Florentino y con sus últimas palabras, y estoy muy de acuerdo. Esta sociedad empieza a adormecerse y a parecerle que la epidemia es algo normal, igual que los catarros. Y si nos retraemos un poquito hacia atrás y volvemos al caso de los ERES, 680 millones de euros venidos de la Unión Europea para ayudar a esas empresas más débiles, más deficitarias. Hoy, después de 14 años de juicio, larguísimos, prolongados, con gastos de abogados, secretarios, más de 15 millones dice que pudo costarle esto al erario público. Este juicio, a día de hoy, 19 condenados. Señores, nadie ha pagado ni un euro, ni con penas de cárcel, ni con penas económicas. ¿Cómo no va a estar la población decepcionada y desilusionada si aquí no pasa nada? Yo puedo hacer lo que quiera, me remito al caso ERES y no me va a pasar nada. Y surgen estos casos, por un lado y por otro. El caso Kischer, caso cocina, como dijeron y denominaron la policía. Cocina, algo interior, algo reducido, algo familiar, algo entre nosotros mismos. Algo que investigaban justamente miembros del Partido Popular a su propio tesorero, a Bárcenas, por si tenía algunos documentos que les podía perjudicar. En casa se cocinan los trapos. Hay un refrán que dice, los trapos sucios se lavan en casa. Parece ser que es lo que intentaron en este caso. Pero indudablemente no puedo comparar estos dos casos, aunque ambos son dolorosos y son ilegales. Todavía no están condenados ninguno de ellos. De hecho, en el primer caso, en el caso Kischer, parece ser que el ministro, el señor Fernández Cuesta Díaz, que es la persona a la que más directamente podría estar implicado, no existen firmas, ni existen audios, ni nada que pueda llevarlo a condenar. Lo que no quiere decir que no pudiera tener alguna responsabilidad, que esto son dos cosas, el que te condenen y el que tengas una responsabilidad, aunque quede en el aire. Pero claro, empezamos a movernos y a ver cómo ocurre esto. Y decía Florentino que el pueblo español se decepciona, se adormece y deja pasar las cosas. Pero hay un sector que yo quiero hablar hoy, es de la prensa, de esos periodistas valientes que dan la cara con unos sueldos a veces muy cortitos, que dejan que se la rompan, que son descalificados y que son amenazados por el propio gobierno actual. Les llama bulos y amenaza a las empresas que les dan de comer, aquellas empresas en las que dejan anunciar pues sus galletas, sus productos, diciendo, ten cuidadito con qué anuncios haces, con quién, porque en esta empresa tuya, en este medio de comunicación, se habla de cosas que se está denunciando y estamos amordazando a las personas que son capaces de destapar casos muy, muy graves y muy dolorosos. ¿Cómo no se va a adormecer una población? Indudablemente tiene que tener más tranquilidad quedándose dormida y diciendo eso de, bueno, en todas las casas cuecen habas. Pues no, señor. No es lo mismo que yo vaya al mecánico porque se me ha fundido un piloto que tenga los frenos del coche averiados. Y aún así, en las dos versiones, tengo que pasar por el mecánico. Doña Esther Mora, adelante. Muchas gracias, Julián. Yo quiero poner el foco en la pregunta que haces en el inicio de esta tertulia. Esa desconexión, desafección que hay de los ciudadanos hacia los políticos. Yo ahora soy política, hubo un tiempo en el que no lo era una ciudadana, creo que también, bueno, sigo siendo una ciudadana más, pero creo que la desconexión no se hace de un día para otro y no viene de estos últimos años o desde un par de años, ¿no? Creo que toma su inicio mucho antes, diría que en el 2004 quizá, con el 11M y posteriormente hay un punto de inflexión que es la crisis del 2008. La crisis del 2008, esos desahucios, esos recortes, creo que hacen ver a la clase media trabajadora que tienen que pagar los platos rotos y que la élite no paga. Posteriormente, los grandes casos de corrupción. Como ha dicho Aurora, los ERES, por supuesto, la Gürtel. Esos grandes casos de corrupción empiezan ya a hacer mella en la sociedad y a decir todos son iguales.
todos los políticos son iguales. Injustamente nos meten a todos en el saco. Y luego llega el 2011 y ese 15M también es otro punto de inflexión en el que nos dicen no nos representan, ¿no? Los políticos no nos representan. Y en estos últimos años el uso de las redes sociales, llegan las redes sociales y las redes sociales amplifican ese ruido, corren a sus anchas los bulos, el insulto. Entonces, la sociedad se polariza, se moviliza, esos extremos están muy movilizados, es cierto, pero hay una parte que desconecta totalmente con los políticos, que es ese voto moderado, ese ciudadano moderado, que está totalmente desencantado y es con el que hay que volver a reconectar. Yo recuerdo que no era política, por supuesto, no era concejal, y con el tema del caso Kitchen, indignada, totalmente indignada. Creo que hay que diferenciar la utilización del Estado, que es lo que, en resumen, el ciudadano lo sabe, en resumen de este caso, es utilizar el Estado para tapar los trapos sucios de tu partido, y ahí estaba totalmente indignada. Y ahora que soy concejal, que soy diputada y que ejerzo como política, igualmente indignada con el tema del caso Mascarillas. Totalmente indignada porque gente de un partido meta la mano. Entonces, hilo con Escolástico, cuando decía que la corrupción la hacen las personas, estoy totalmente de acuerdo. La corrupción la hacen las personas y no los partidos. Y tengo que defender, lo tengo que decir aquí, y no puedo callar, que hay miles de políticos que nos levantamos por la mañana, que somos honrados y que trabajamos para mejorar la vida de los ciudadanos, de las personas que nos rodean. Entonces, eso sí que lo tengo que defender. Yo creo, y termino con esta idea, el ciudadano sabe diferenciar del que roba, del que tapa, pero también sabe diferenciar quién trabaja honradamente. Don Julián Gómez, adelante. Bueno, yo siguiendo la rémora de Tabas, tengo que decir que el caso Kitchen y el Mascarillas son dos casos distintos, pero tienen al menos un nexo común, que es la corrupción dentro de la política. Y de eso voy a hablar desde el punto de vista o desde el bochorno y la indignación a la que antes hacía alusión Florentino. Cuando hablamos de corrupciones, corruptelas, uso indebido o abuso de las instituciones para beneficios propios o fines políticos, no puedo olvidar la moción de censura contra la corrupción del Partido Popular. Pero es peor aún cuando pienso en las palabras o en el discurso de la persona que representó al PSOE en esa moción de censura y lo que está pasando ahora con el mismo. Sí. Tuvimos corrupción en etapas anteriores con otros partidos políticos y la tenemos ahora con los que llegaron diciendo que iban a acabar con todo eso. Es lamentable, muy lamentable, que siga sucediendo una y otra vez, gobierne quien gobierne. Cambian los nombres, cambian los partidos, cambian incluso los escenarios, de despachos ministeriales a chat de WhatsApp, de cloacas del Estado, a un reparto de malos personajes en busca de autor, pero la trama es la misma. Alguien que cree que el poder es un derecho hereditario y no una responsabilidad prestada. El corrupto siempre encuentra un motivo noble para su tropelía. El partido, el país, la urgencia del momento, la presión del cargo. En la Kitchen, la excusa era proteger al partido de un extesorero díscolo que tenía retratados a los principales dirigentes del Partido Popular. En las Mascarillas, la urgencia sanitaria. No sé qué es más grave, pero lo más inquietante, sin embargo, es la corrupción no como anomalía, sino como clima, como un moho que se extiende por las instituciones, por los partidos, por la vida cotidiana, un fenómeno que lamentablemente no distingue siglas y, mientras tanto, la ciudadanía mirando resignada como quien observa una gotera que ya no sabe si viene del vecino del piso de arriba o del edificio entero. Además, contamina la existencia, toda esta corrupción, no solo la del corrupto, sino la de todos, pudre el sentido de las instituciones, erosiona la confianza, convierte la política en un ejercicio de sospecha permanente. Y lo peor de todo, es que nos acostumbramos, que empezamos a ver normal lo que debería escandalizarnos cada mañana. Y sin embargo, aquí estamos, no pasa nada. Muy bien, ha terminado antes Julián Gómez, con lo cual Eloy Pareja, adelante. Muchísimas gracias, Julián.
Bueno, yo también voy a empezar con la entrevista de nuestro presidente García Page, que decía esta mañana que no iba a entrar nunca en la trampa de empatar en asuntos de corrupción. Por eso no valoro nunca positivamente los argumentos de un partido diciendo que la corrupción es del otro o viceversa. La corrupción es corrupción y cuando ocurre, pues hay que utilizar todas las herramientas del Estado para dar respuesta y, si hay delito, lógicamente actuar. Enlazando con el tema de los delitos, es verdad que el Código Penal Español de 1995 tiene artículos del 404 al 445 que delimitan y describen claramente los tipos de delito contra la Administración y sus penas. Pero la verdad es que yo personalmente creo que es bastante benevolente con este tipo de delitos. La realidad es que de todos los casos habidos en la historia reciente española, pues pocos de los agentes de corrupción han tenido sentencia condenatoria y pocos aún más o menos están en prisión, aunque algunos sí que están, y la mayor parte, por cierto, del Partido Popular. Pero ya digo que no es cuestión de empatar. Los casos de los que hablamos hoy, Kitchen y Mascarillas, no tienen nada que ver. Disiento de los argumentos que dicen que sí tienen que ver. Para mí, la corrupción tiene una tipología y tiene un sesgo político. Creo que la corrupción, cuando ocurre en partidos de izquierda, es, desde mi punto de vista, chapucera. Son personas que en un momento dado se ven tentadas para utilizar en beneficio propio sus cargos. Pero cuando ocurre en partidos de derecha, la corrupción no es chapucera, es absolutamente sistemática. Es decir, forman parte de ella policías, jueces, periodistas y políticos, por supuesto. Y el caso Kitchen es un ejemplo de ello. Y el caso Gürtel, por supuesto, es el superejemplo. Me acuerdo ahora, y gracias, amigo Tabas, por recordármelo, el señor García Castellón, que ya está disfrutando de su vida placentera. Este señor salvó a Cospedal de la Kitchen, salvó a Esperanza Aguirre de la Púnica, sacó a Ignacio González de la cárcel, archivó la causa contra nuestro emérito. Nunca supo quién era M. Rajoy. Eso es corrupción sistemática. ¿Vale? No es que un señor o una señora se vea tentada de utilizar su cargo para beneficio propio. Eso es corrupción sistemática. Y pueden hacer una revisión histórica. Cuando hay corrupción sistemática, está el Estado detrás y está un partido de derechas en el poder. Siempre. Siempre. ¿No hablas de Felipe González? Luego después, por favor, hasta aquí, ¿no? Quería decir un último apunte. Terminado. La judicialización de la corrupción. Hay un estudio muy interesante que podemos leer del señor José Abreu, que analiza todos los casos de corrupción política en España desde 2000 a 2020. Hay casi 4.000 casos. De ellos, solo 1.500 aproximadamente tienen o juicio o sentencia condenatoria o absolutoria. Es decir, la judicialización de la corrupción significa lo que ocurre a día de hoy, que primero hay un artículo o titular en un periódico o un pseudo periódico, como ahora se suele decir, y automáticamente se convierte en un caso de corrupción. Y luego después, más de la mitad de eso se archiva. Bueno, antes de dar paso a Félix Calle, que le corresponde, voy a leer los dos primeros WhatsApp de esta mañana. Dice: García Page puede decir lo que quiera, pero la financiación del PSOE la está investigando la justicia y será ella quien dirima si existió o no. Otro dice: como ciudadano digo que la ley caiga con todo el peso sobre quien cometa y sea condenado por un delito. Pero Pedro Sánchez debe recordar que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y doy paso a Félix Calle y después leo otro más. Adelante, Félix. Bueno, como muy bien habéis dicho, son dos casos totalmente distintos, aunque comparten el hecho de sentarse en el banquillo a dos exministros que además gozaron con la plena confianza de sus respectivos presidentes. Vamos a empezar por la Kitchen, porque primero la Kitchen y luego vamos a ir con las mascarillas en la segunda parte. Se monta un operativo tras el caso Gürtel. ¿El objetivo cuál era? Espiar a Luis Bárcenas y robarle el material sensible que podría implicar al partido, en este caso en el PP, comprometer al partido de forma muy grave.
Digo presunto operativo porque, claro, todavía esto no ha terminado aún, ¿no? Pero es un presunto operativo orquestado por la cúpula del Ministerio del Interior, del gobierno Mariano Rajoy. Según la instrucción, interviene directamente el ministro Jorge Fernández Díaz, su segundo de a bordo Francisco Martínez, seguido de una plebe compuesta por Villarejo, que era el encargado de obtener la información. Eugenio Peña, que lleva la dirección provincial, Eugenio Pino, que lleva la dirección policial del operativo. Sergio Ríos, que es el confidente, el chivato, y el chofer de Bárcenas, pagado con fondos reservados. Y por último, Andrés Gómez Gordo, que era el enlace entre la policía y confidente. Menuda trama. Todo ello nos lleva al asalto de la familia Bárcenas, aunque los inculpados dicen que no tiene que ver nada una cosa con otra. Hombre, es muy difícil, ¿no? No hilvanar las dos cosas. Que aparece un tipo allí vestido de cura y asalta a la casa de Bárcenas pues porque estaba loco, no iba mandado por nadie. Utiliza fondos reservados y recursos policiales al margen de lo que debe ser un control pertinente. Una de las tramas más graves de las cloacas del Estado, que no os quepa ninguna. Hubo alguna más, pero estamos hablando ahora mismo de la Kitchen, para tapar su propia corrupción. Sí que eso lo sabe todo el mundo. Y proteger a la cúpula del PP. Creo que tampoco haya ninguna duda al respecto. ¿Qué pasa? Que este caso yo creo que va a tener menos repercusión pública que el que vamos a ver después, porque han pasado pues 12 años, ¿no? Y la responsabilidad política yo creo que se zanjó con la moción de censura. Políticamente lo pagaron. ¿Vosotros creéis que hay mucha gente que se acuerde o sepa quién es Fernández Díaz? La gente allí lo sabe, han pasado tantos años que no va a tener ninguna repercusión. Ya la tuvo, como digo, ¿no? Por la moción de censura. En resumen, vigilancia ilegal, uso de información sensible de las cúpulas policiales y de confirmarse, que yo creo que se va a confirmar, merecen un castigo ejemplar. Hay un WhatsApp que dice, pero que no viene al caso, por eso, señor, lo voy a leer, pero no viene al caso. Dice que, por favor, contesten los tertulianos cuándo va a dimitir el señor Puente, pero no viene al caso, con lo cual no tienen por qué contestar. Pero sí hay otro WhatsApp que dice, más allá del coste judicial, en estos casos está el coste político. Es curioso que a Rajoy se le aplicara como coste político una moción de censura que le costó a la presidencia del gobierno, y en el caso del gobierno actual solo basta con decir que el coste ya se ha asumido, a saber cómo, sin que se produzca ninguna dimisión. Bueno, pues a partir de estos momentos ya sabéis que podéis intervenir. Empezamos por el señor Escolástico y pueden ser contestados por el resto. Bueno, yo después de haber oído a todos los compañeros de la mesa y estando de acuerdo con muchos de ellos o con la mayoría, si no comparto totalmente, si parte de lo que han dicho, me gustaría empezar esta segunda parte del debate diciendo que independientemente de todo lo que podamos discutir en la mesa y decir en la mesa, es que el sistema democrático español funciona, afortunadamente, y que los casos de corrupción que se han detectado han acabado en la justicia y las personas que han cometido la corrupción en la cárcel. O sea, Soto del Real está lleno de personas que han cometido corrupción. Luego, el sistema... Y otros muchos paseándose por la calle siendo condenados. Sí, porque no, bueno, a lo mejor lo malo, Aurora, es que se tarden 14 años en ver un caso. Es decir, eso también es malo. Déjame terminar, por favor. Mis intervenciones son muy cortas, no te preocupes, continúa. Sí, pero si me la interrumpes no puedo... No, pero así dialogamos, que es muy hermoso. No, pero no tengo ganas de dialogar. Sí, que por favor. Claro. Sí, tengo ganas de debatir. Pero por eso no de dialogar. El debate consiste precisamente ya, pero no, en eso. pero hombre, Adelante. dejadme terminar, quiero decir, Termina. que no es ninguna otra cosa. Que el sistema funciona. Y cuando queremos hacer que el sistema no funcione, es cuando se aplican a los casos de corrupción otros métodos, como pueda ser el de la desinformación, antes de que podamos tener siquiera todas las pruebas, porque eso crea desafección política. Y en un momento determinado la corrupción puede estar utilizándose por los partidos como arma de desafección, para que los ciudadanos, lógicamente,
no crean en los partidos políticos y acaben refugiándose en los partidos populistas, en los partidos políticos que tienen una cierta base de Estado o de solidez, ¿no? Y acaban en los partidos populistas. Esto es utilizado también y se utiliza por medios de comunicación y por partidos expresamente que tienen ese interés. Entonces hay que distinguir muy bien. Y yo, de los miles de políticos que hay en España, el que haya personas en un momento determinado que puedan cometer corrupción, creo que sobre ellos tiene que caer absolutamente todo el peso de la ley, pero que no es el problema mayor que tiene España en este momento, ni mucho menos, que lo que estamos viendo de la Kitchen es de una corrupción, perdón, de una corrupción puntual del Estado, pero que viene a causa, porque es una pieza separada, de una corrupción de partido político. Entonces, yo creo que le costó la presidencia. Ese partido. No, lo que quiero decir es que ya se había cometido previamente esa misma corrupción, había tenido antecedentes anteriormente en los casos Filesa, en el PSOE, después en el PP con el caso Gürtel, y afortunadamente el Estado ha sabido corregirlo. Hoy los partidos políticos tienen no solo una ley a la que acogerse, sino que están sometidos a un control externo después de la ley y después a un control también de la propia Administración General del Manuel Estado. Tabas. Y se han conseguido corregir. Luego, en la medida que el sistema avanza, se van corrigiendo. Manuel Tabas. Vamos a ver. Mi amigo Eloy, porque amigo es al fin y al cabo, tiene muy mala memoria, o una memoria selectiva, porque además del juez García Castellón, en la instrucción participaron, tanto en la instrucción como en pieza separada del caso PP, José de la Mata, que instruyó la mayor parte, Baltasar Garzón, un grandísimo juez, que inició la investigación del Gürtel, Diego de Gea, que lleva la parte de la operación Tande, la que corresponde al excomisario Villarejo, Enrique López y Concepción Espejel, que llevan el caso Bárcenas. Me parece muy triste que aquí pongamos la mirada sobre un juez, si es esto o si es lo otro. Los jueces son jueces y juzgan. Se podrán equivocar, pero son jueces y juzgan. Después hay instancias superiores para que tú puedas recurrir si crees que ese juez no ha instruido convenientemente lo que a ti te interesa. Lo que a mí más rabia me da es que todavía lo último que vimos en el Congreso de los Diputados, la señora Montero diciendo no hay financiación ilegal en el PSOE, el único partido condenado es el PP, a la que contesta la señora Muñoz. El primer partido condenado fue el PSOE por Filesa. Y se dijeron mentirosas unas a otras. Eso sí es triste verlo en un Congreso de los Diputados, porque ninguna de las dos dijo la verdad. El Partido Popular fue condenado como partícipe a título lucrativo en la Gürtel, según sentencia del Tribunal Supremo. Señor Eloy, 1844 páginas, te aconsejo que te las leas. No condenó al partido por financiación ilegal, porque según el auto del Tribunal Supremo, no de Manuel Tabas, el auto del Tribunal Supremo, el partido ignoraba el origen ilícito de los fondos, aun lucrándose de la trama. Esa es la sentencia del Tribunal Supremo. El PSOE, Manuel. El PSOE, rápido, condenó a 2 cargos por delito de documento de mercancía, asociación ilícita y delito contra la hacienda pública. A pesar de que dijo que había una trama de empresas que financiaban al Partido Socialista en las elecciones, tanto generales como europeas, que por cierto ganó el PSOE, no se le condenó tampoco por financiación ilegal. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el delito de financiación ilegal no aparece en el Código Penal hasta el 2015. Hoy estos 2 partidos estarían condenados, tanto el PP como el PSOE. Hay un WhatsApp que va dirigido al señor Escolástico González que dice: Escolástico debe saber que el mayor problema de España es un gobierno corrupto que ningunea las leyes. Adelante, Florentino. ¿Puedo? 30 segundos, sí. Quiero decir una cosa, independientemente de que no tiene contestación lo que dice el televidente, inmediata, después lo podría hacer, es que, Manolo, no es lo mismo una instrucción de 14 años, cuando se instruye una pieza durante 14 años por parte de la justicia, difícilmente y nunca justicia, O sea, difícilmente y nunca justicia. Y aquí hay cosas que se tardan en enjuiciar 14 años. Florentino López. Bueno, vamos a ver. Quizá porque conviene. Yo no tengo tantos datos como... No, el canal siempre es el mismo. Dejad, por favor. El canal siempre es el mismo. Es el mismo Florentino, juzgado, si sois tan amables. No, el canal siempre es el Florentino. mismo. Había un ciudadano que ha escrito un WhatsApp muy acertado. Yo coincido con él en que a mí me escandaliza
la poca reacción del Congreso de los Diputados ante la corrupción. Me escandaliza. ¿Dónde están las medidas que propuso el socio de gobierno para intentar que los casos de corrupción no sean frecuentes? ¿Dónde están? ¿Se han aprobado en el Congreso de los Diputados? ¿Hay alguna comisión de investigación en el Congreso de los Diputados? ¿Las empresas que corrompen a los políticos pueden seguir contratando con la administración pública? No hay ninguna reacción por parte de la representación política de los ciudadanos. Pero yo sé la razón. Yo sí sé la... Vamos, creo. Ilústranos. Bueno, es mi humilde opinión, creo, en mi humilde opinión. En una balanza está la corrupción y en la otra balanza está un posible gobierno PP-Vox. El gobierno con graves casos de corrupción. Los socios del gobierno prefieren este gobierno a un gobierno PP-Vox. Esa es la explicación política de la inacción. Para mantenerse en el poder. De la inacción del propio Parlamento. Porque hay que buscar una razón. Y para mí, en mi humilde opinión, esa es la razón. Preferimos un gobierno acosado por la corrupción a un posible gobierno PP-Vox. Aurora Rey. Perdona, Florentino. Ya lo sé. Añade, y nosotros fuera del gobierno. Ya lo sé, que hay muchos que no comparten esta... Aurora Rey. Decía Pepe Mújica, perdóname Florentino, pero decía Pepe Mújica que siempre será mejor la peor democracia a la mejor dictadura. Aurora Rey. No estoy Y hablando, lo de la dictadura es que me no- imagino que se está refiriendo a la de Sánchez, ¿verdad, Esther? a la de Lo he cogido Pepe Vox. enseguida, lo he No, cogido a la de enseguida, Pepe Esther. Vox. No, Eres vamos. muy transparente, Esther. Decía, No, es que es no- la de de una Sánchez. posible dictadura. De Sánchez. Pero se a refería. ese gobierno, vamos a ver, Es que es muy Es que eso A es lo ver, transparente. que usted- dejar lo que que matice Florentino. es que ese gobierno PP-Vox saldría de una decisión popular. No sería ninguna dictadura. Perdona, Esther. Hombre, pero podría estar disfrazada una dictadura de democracia, ¿o no? Cuando nos interesa, sí decimos que es lo que opinen y lo que queremos los ciudadanos, y cuando no interesa, no. Hombre, vamos a ver, dice Florentino, ¿te gustará o no te gustará PP, Vox? Que a mí no me gusta. Si no estoy Escúchame, diciendo, solo estoy diciendo se ha una salido frase de una persona que Pero, dijo hombre, en que su eso- momento eso. Vamos a ver, Pero no puedes hablar de dictadura. Pero, hombre, en este no hay caso. dictadura. Le tocaba a Aurora Posible Rey dictadura. el turno. Bueno, Yo creo que el Parlamento actúa. Me parece que el- se están comiendo mi tiempo, no sé, me ha dado Sí. la sensación, hace rato Adelante, digo, Escolástico, esto termina. está muy distraído. Termina Escolástico y empieza tú. Es que Escolástico sigue, monólogo Es de por Escolástico. matizar, ¿no? Es por matizar. Venga, matiza. Pero yo creo que el Parlamento actúa, Florentino, cuando la corrupción afecta al partido político. Y es cuando la moción de censura se lleva adelante. Adelante. Después de Venga, una sentencia. ya lo has matizado, después de una Escolástico, sentencia- Aurora. Después de una sentencia previamente que se había producido. De este Parlamento. Pero en Este- el, de este perdona, Parlamento, perdona, sí. Escolástico. Este Parlamento ha acordado que las empresas que corrompen a los políticos no puedan Sí, contratar. sí, No. Estoy de acuerdo No. contigo. Pero sí No lo ha comparto. acordado. Pero quiero decir Ni que. siquiera esa Creo que medida. queda claro por ambas partes. Aurora, adelante. Uy, qué Luego ilusión, Julián. pero si toca también hablar aquí. Pues mira, Esther, lo primero va para ti. Parece mentira que tu política y en funciones en este momento, además, taches de dictaduras a otros partidos políticos. No lo tachaba Sí, de acabas de dictadura. decir que eso era una dictadura, según la opinión No me has de un señor entendido. que se acabas de relucir. No me has entendido. Sí, sí te he entendido. Y No, te no han me has entendido entendido. todos. Es decir, No. eres tan transparente que te hemos entendido todos. Pero dejo tus cositas y me voy a mi amigo Loy, que me hace muchísimo de reír. Me recuerda a los niños de primaria e infantil, esos que juegan en el patio del recreo en la arena para que no se hagan daño y se dicen frases como esa. Le dijo la sartén Pero al, míralo, Eloy, me al está cazo. mirando a mí, me está- Estoy mirando a la cámara. Perdona, estoy mirando a la cámara. Por favor, La di cámara está que ahí. creía que en este plató había libertad y podías dirigir tu vista a donde quisieras. A lo mejor es que me gusta más este perfil. Una se sabe guapa, pero mira, puedes seguir entreteniendo, pero el hecho está aquí. Y tus palabras en una política me parece que son para pedir disculpas. Adelante, Y al siguiente voy a No voy a Eloy, pedir que me disculpas. recuerda lo de la sartén al cazo, eso de la derecha siempre es la mala, los izquierdas son los buenos. Le dijo la sartén al cazo, apártate que me tiznas. Y ahora quería decir,
Decía mi amigo Florentino, deberíamos... Muchas Sí, es que muchos tengo una buena memoria, Florentino. Decías que a lo mejor debíamos castigar a todos estos partidos de un lado y de otro que nos hacen estas jugarretas, a las personas, a pie, al individuo, no dejando de votar. Y yo te digo, creo que dejar de votar no es la solución. No votándoles. No votándoles, sí es lo mismo, no votándoles. Pero a veces no es la solución. ¿Sabes? Porque a veces no votándoles, tú no votas, yo no voto, el otro tampoco, porque estamos intentando cambiar el voto de la persona a la que se refiere. Odiar al partido es Odiar al partido, eso siempre es sano, porque eso es la libertad del individuo que no lo esclaviza ninguna Julián idea. Gómez. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ese es el castigo democrático. No, yo no lo considero castigo. Considero que es libertad, la libertad del individuo que no está atado, porque algunos partidos se creen que son propietarios del voto de los ciudadanos. Esa libertad precisamente es el castigo que hay. Es el castigo. Julián Gómez, castigo lo para digo por algunos. quinta vez ya, Julián Gómez. Está hablando Félix. Bueno, queridos ciudadanos escolásticos, un detalle. Que caigan dos secretarios de organización, uno detrás de otro, por presunta corrupción, y que haya un tercer secretario de organización que lo tengan que quitar por otras presuntas cosas, no precisamente quitan responsabilidad al partido político al que pertenecen. Y esa es una cosa que no vamos a decir ni tú ni yo con propiedad, sino los jueces. Querido Eloy, más de la mitad de los casos que han denunciado los medios de comunicación no han sido sobreseídos, no han tenido importancia. Pero ojo, la otra parte sí ha caído. Y lo peor del tema es que se denigre a los medios de comunicación. Tú no lo has hecho, pero bueno, Ha ido por ahí. ahí has andado. Pero incluso en el Congreso de los Diputados, oír llamar a esos periódicos que han sacado esas cosas que los demás no sacan, el ojete o el debacle, en referencia a The Objective y al debate. Yo le he escuchado a él mencionarlos así, el debacle. A ver, preparada Esther Mora. Cuidado, que todavía no he acabado. Un momento, y ahora voy a finalizar. Sí, Eloy, escucha. Ahora mismo hay en España 589 casos de corrupción con 8.158 implicados. 3.027 millones defraudados, o con corrupción son del PP. Pero el PSOE lleva 1.176. Y ojo, que el que más millones se chupó fue el Gil, con 2.492. Pero atención, que el caso ERE de Andalucía es el segundo caso de corrupción más grande de la democracia. Y tú hablas de que todo es cosa de la derecha. Vamos con Esther Mora, por favor. Esther Mora, por favor. Sí, muy breve. Voy a hilar un poco como lo que decía Félix Calle. Decía, quizá el ciudadano no olvida a Félix. Aunque hayan pasado 13 años, 14 desde este caso, yo creo que tampoco... Yo creo que tenemos una flaqueza de memoria. No, pues yo creo que no, terrible. que no olvida. Yo creo que no, porque además has dado tú la clave, has dicho que este es uno de los casos más graves, y para mí es el más grave. Para mí es el más grave. Evidentemente, igual que hay grados de penas, o sea, los jueces imponen una pena dependiendo del delito, los dos son delitos, por supuesto, de los que vamos a hablar aquí, aunque hay miles de casos, como ha dicho Gómez en la palestra, pero para mí utilizar el Estado para tapar la corrupción de un partido, para mí es gravísimo. Yo estoy de acuerdo. Para mí es gravísimo. Entonces, decía Florentino que que los gobiernos tienen que dotar de herramientas para que con la corrupción acabemos de una vez por todas. Yo creo que la corrupción, y como lo ha dicho y volvemos al hilo, la hacen las personas, seguirá habiendo corrupción. Las consecuencias de esos delitos de corrupción es donde hay que trabajar. Creo que hay que imponer penas todavía mucho más duras, porque va a ser muy difícil. Cuando la corrupción la hace una persona, no un partido, es mi opinión, va a ser muy difícil acabar. Pero sí que se puede. Pero endurecerlo no creo que sea una tarea tan difícil, ¿no? ¿Para qué sirve? No, por supuesto, lo llevan al Congreso, ¿Y qué hacemos? Y también lanzamos otra pregunta. A ver, dejar que hable ¿Cómo volvemos a conectar con los ciudadanos que están
desencantados de los políticos, porque no todos los políticos, lo he dicho desde el principio, no todos los políticos somos iguales. Eloy Pareja. ¿Sabes cómo decimos en Castilla-La Mancha que se hace eso? Limpiando la era. A ver, el limpia la era, Eloy. Bueno, a ver, ¿Tienes para contestar ahí, siguiendo las... No voy a contestar a nadie, pero siguiendo la línea de Florentino, número uno, no todos los políticos son corruptos, igual que no todas las personas somos delincuentes. Eso es evidente. No hay partidos corruptos y partidos no corruptos tampoco. Menos mal. Tercero, hay delitos que claramente están en el Código Penal, que son prevaricación, cohecho, etcétera, etcétera, pero vuelvo a insistir, desde mi punto de vista humilde, como diría Florentino, las penas que tiene el Código Penal para ese tipo de delitos son muy laxas. Es como decía aquel de que robo una gallina y me meten en la cárcel, pero robo miles de millones y me paseo por el Paseo de San Gregorio. Sí, señor. Es así, es una realidad, ¿vale? Y... Es mayor delito Venga, que te estás robar comiendo de gloria. es mayor delito robar la luz Sí, de sí. alguien que, pues yo que sé, matar al vecino, o yo que sé, cualquier cosa de esa. Hombre, ahora con la ley de esa de multirreincidencia que ha aprobado el PSOE, con Junts, con el PNV, con el PP y con Vox, el que robe un móvil va a 3 años a la cárcel. Florentino, por favor. No, he puesto un ejemplo. No, los jueces aplican lo que los legisladores Exacto, hacen. claro. El legislador es el que Y se luego hace. después, y ya por último, los ciudadanos sí que castigan a los partidos. Lo que pasa es que castigan cuando hay grandes o grandísimos casos. El Partido Socialista fue castigado por los GAL, aunque el asunto de los GAL fue un asunto grave de corrupción, Muy grave. ¿vale? Pero la pagó en 1996, ¿vale? El Partido Socialista también la pagó en ¿Quién Andalucía. se acuerda con ahora los de los ERE. GAL? ¿Quién se acuerda ahora de los GAL? Y también el PP la pagó con la Gürtel. Pero es verdad que probablemente el ciudadano sienta, y además es un poco paradójico, porque hoy los casos de corrupción sensiblemente son más pequeños que esos que hemos citado. A ver, me quedan Y, sin 30 embargo, segundos parece para que el problema es Escolástico, gravísimo. Manuel y Félix. A ver, Escolástico, Manuel y Félix, y ya no habla nadie más. Venga. Bueno, yo insistir en una idea central, es que el sistema no es corrupto en España, afortunadamente el sistema democrático funciona, la justicia lenta, muy lenta, funciona, y el tema es que, o una de las consecuencias es que se aplican las penas de telediario antes que las penas de la propia Adelante, justicia. Manuel. Y eso es un arma política mal utilizada en este momento. Es cierto que la corrupción la hacen las personas y también los empresarios, porque un empresario ofrece y un político coge. Pero también hay que tener en cuenta que los partidos políticos a veces tapan. Y ese es el problema. Y a mí no me entra en la cabeza que ni Rajoy no supiese lo que pasaba en su cúpula interior, como no me entra en la cabeza que Pedro Sánchez no supiese lo que pasaba en sus manos derechas. Cierra Félix Calle. Está claro. ¿Por qué creéis que en el resto del mundo nos llaman pillos a los españoles? Lazarillo de Tormes. A ver si ya nos quitamos la dominación, ¿no? El apodo. La picaresca. Y muchos se aprovechan de la picaresca. Yo no digo, efectivamente, yo no digo que todos los partidos lo sean, pero que sí hay muchos partidos que permiten, entre comillas, o miran hacia otro lado, cuando manifiestamente y delante tienen a gente que es voz popular de lo que están haciendo, y sin embargo se callan y no actúan. Ya, Julián Gómez, como vamos a continuamos, sí, continuamos después con el tema. El que hizo la ley hizo la trampa. Bien, dicho apostillado por Julián Gómez, llega el momento más delicioso, y es que saben ustedes que ha llegado el momento de la tapa que nos trae Casa Pepe de Carrión de Calatrava, y en esta ocasión fíjese qué cosa tan deliciosa: ensalada de langostinos con verduras deshidratadas y bocadillos de kebab, algo maravilloso que solamente se come en Casa Pepe de Carrión de Calatrava, todo ello regado con un vino Requiebro Macabeo blanco para hacer la tapa más sabrosa. Ya saben que Carrión de Calatrava es mejor, maravilloso, restaurante de Castilla-La Mancha, y está en Carrión de Calatrava. Volvemos tan solo en unos minutos.
Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, volvemos después de este receso, seguimos comentando con los tertulianos, como no puede ser de otra forma, y vamos a seguir hablando de la corrupción. En este caso vamos a hablar del caso Mascarillas y le toca el turno a don Manuel Tavas. Adelante. La verdad es que esta semana es cuando empieza lo mollar del caso Mascarilla, porque es cuando vamos a ver realmente las adjudicaciones, o en este caso las comisiones que se llevaron durante la pandemia, por la venta de mascarilla y demás, algunas pagadas incluso con fondos europeos. Y también vamos a ver las comisiones que se hicieron en obras públicas, todos ellos dirigidos desde el Ministerio de Transporte, en este caso, que ya sabemos quién lo dirigía, el señor Ábalos. Y solamente entre 2020 y 2021 hubo 2 adjudicaciones públicas que se sepa por más de 50 millones de euros. Lo demás que hemos visto hasta ahora no es que tenga menos importancia, porque también conlleva penas y también conlleva esa, porque hemos visto la contratación de Jessica Rodríguez y la contratación de Claudia Montes, las dos relacionadas personal o sentimentalmente con el ministro Ábalos, eso ya que cada uno decida lo que quiera, en empresas públicas y que no acudían a trabajar. Bien es cierto que por lo menos la señora Claudia Montes se levantaba a las 4 o las 5 de la mañana, se iba a una biblioteca para enterarse de cómo iban los trenes, cosa que le habría venido bien a nuestro ministro Jarpuente, que a lo mejor si hubiese ido a leer libro de trenes no tendría la que tiene encima con 46 muertos. En fin, eso aparte. Pero también tenemos el chalet de Cádiz, un chalet de Cádiz que estuvo pagándose con un coste de entre 2.500 y 3.000 euros y demás. Chalet de Cádiz que hay que reconocer que Ábalos pagaba una partecita, pequeña, pero la pagaba. Pero cuando dejó de pagar, pues se desahució. Y entonces, pues la compañía sentimental o la pareja que en ese momento tuviera se tuvo que ir con la gata a otra parte. Gata que hay que tener narices de llamarla pequeño ratón, porque es un insulto para un gato, ¿sabes? Pero bueno, sí. Pero claro, esta por lo menos era dócil, porque la peor es la otra gata, que esa dejó al pobre Coldo con la mano hecha un vasito. 2 minutos, don Manuel. Y también tenemos, naturalmente, de lo más importante y lo que más le afecta al PSOE y lo que más teme el PSOE, son las declaraciones que ha hecho la Cano en Pano, en este caso de llevar 90.000 euros a la calle Ferraz. Ten en cuenta que esta mujer se está autoinculpando, que eso es un delito de soborno, que entra dentro de cohecho, con penas muy graves de cárcel, aparte de que las empresas te las quitan y no puedes participar durante un momento de tiempo en ninguna empresa pública y demás. Y aparte también hemos conocido que el hermano de Coldo iba por Ferraz como Pedro por su casa, dame el sobre y demás, se lo daba a la mujer no sé quién para que se la entregase a no sé Vamos cuánto. con Escolástico. Entonces, González. estas cosas son las que peor le pueden venir al Partido Socialista. Adelante, Escolástico. A mi entender. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo contigo que esto le viene muy mal al Partido Socialista, ¿no? O sea, le viene fatal, tremendamente mal. Que haya 2 personas, en este caso, y uno de ellos que fuera el secretario general del propio partido, y el número 2 prácticamente del gobierno, aunque no fuera vicepresidente, que esté metido donde está, pues es lo peor que puede pasar en política, ¿no? Pero tengo que seguir, y siempre hay un pero en estas cosas, ¿no? Tengo que seguir insistiendo en la teoría de la primera parte de esta tertulia, en que una cosa es la corrupción de los partidos, al que tú has hecho mención ahora, y otra cosa es la corrupción de las personas. Creo que en este caso el Partido Socialista ha sido el perjudicado, no el beneficiado. Mientras que en el caso anterior estábamos viendo como el Partido Popular era el beneficiado de la corrupción, porque se ejercía una corrupción para tapar precisamente los pecados del propio Partido Popular, en este caso creo que el Partido Socialista es perjudicado, porque las 2 personas que se están enjuiciando, y ojalá todo quede en presunción, lo mismo que en el caso de la Kitchen también quede en presunción, lo que está diciendo no es ni mucho menos que fuera el partido quien se beneficiaba del dinero que se recaudaba para hacer campañas electorales o para pagar sobresueldos, no, ni mucho menos, sino que eran estas 2 personas las que blanqueaban el dinero que tenían a través de la presentación de gastos en el propio Partido Socialista, que es muy importante, ¿no? Lo que está diciendo la señora, que es la nuera
la suegra, perdón, del principal imputado, o es suegra del principal imputado, que es Aldama, pues hombre, también, lógicamente, está metido en un caso donde la corrupción de la que no estamos hablando, de 183 millones de euros defraudado al Estado, una persona que está a la que se le están pidiendo solo 7 años de cárcel, mientras que a las otras dos se le están pidiendo 30 años, pues también deja mucho que desear. 2 minutos ya. Porque estamos hablando de que 3 personas que intervienen en una trama, la del caso Mascarillas, como son Aldama, Koldo y Ábalos, una de ellas se sienta pidiéndole 7 años, que es el corruptor, y las otras... Pero eso está contemplado en la legislación, ¿no? Que hagan eso, ¿no? Es decir, si un arrepentido le quitan Claro. pena. Bueno, Está contemplado, luego respetemos la legislación. Adelante, Aurora. Aurora Rey. Vamos a ver. Sí, que ya te había El monopolio del caso Mascarillas ocurre en el peor momento de la pandemia. En ese momento en el que sufríamos, moríamos, estábamos encerrados, surge en este país lo mejor del ser humano, que es los voluntarios, que son capaces de ponerse a construir con sus manos voluntariamente mascarillas. Tengo que recordar las mercerías de Puerto Llano, las de Almodóvar, que generosamente nos entregaban el material para que se construyeran aquellas primeras mascarillas que ayudaron a nuestros sanitarios. Aquellos labradores que salían a fumigar las calles, la policía, la Guardia Civil, tanta gente buena que se unió ante un dolor para dar lo mejor que tenía y ayudar. Y en el reverso de la moneda, en ese mismo momento de dolor, de sufrimiento y de muerte, aparece lo peor, la panda del Pelló, Ábalos, Cerdán y Koldo, haciendo un amasijo de dineros a base del monopolio de las mascarillas, ganando dinero sobre un objeto que era imprescindible para salvar nuestras vidas, para proteger nuestra salud. Señores, no estaban comerciando con naranjas o con pipas, sino con algo que era imprescindible para salvar vidas humanas. ¿Y en qué se los gastaban? Allá vamos. Cohecho y malversación, porque de este caso estamos tirando y están saliendo más casos. Amiguitas, viajes de lujos, prostitutas, ahora se le llama de otra forma, pero es igual, que combinan pendientes de oro porque les va mejor a la piel, que viven en pisos de 3.000 euros. Y dice que cómo contratar un piso de alquiler teniendo una mascota. Mírale en los ojos a un padre de familia que tiene 3 o 4 hijos y que además tiene a su cargo a su padre o a su madre imposibilitado en una silla de ruedas. Entonces sí que te vas a tener problemas para alquilar una vivienda y, por supuesto, no de 3.000 euros. En eso dedicábamos el dinero, expoliábamos el patrimonio nacional en los paradores de turismo, consumiendo de todo lo que no hay que consumir, y ya es bastante con decirlo así, destrozando este país. Y te dicen, lo más grave de todo, que el Gobierno no sabía nada. Señores, aquí es donde empiezan a temblarme las piernas. Si no sabían nada, a día de hoy, ¿cuántos Ábalos, Koldos y Jessicas tenemos funcionando y haciendo la misma operación? Florentino López. Vamos a ver, dice Escolástico, y voy a discutir un poco con él. No, se lo merece, Dice, se corrompen personas, pero se olvida de la coletilla. Se corrompen personas con influencias. Porque basta una simple llamada del ministro para que todos cierren los ojos con los enchufes en la administración pública. Es decir, no se corrompen personas, no se corrompen personas con influencias en el lugar adecuado y con influencia fundamentalmente política. El mensaje que reciben los ciudadanos cuando escuchan lo que están escuchando y están viendo es un mensaje demoledor. ¿Qué pensarán esos jóvenes que están intentando encontrar una habitación o una vivienda de alquiler cuando el señor Ábalos quiere un chalet en la costa de Cádiz? ¿Qué pensarán esos jóvenes cuando comprueban un día sí y otro también lo que cuesta conseguir un puesto de trabajo? Cuando una señora dice que cobra 50.000 euros y no va a trabajar. Y otra dice, yo sí voy, pero voy a leer libros de trenes. ¿Y qué pensará ese joven que trabaja, y lo sé de buena tinta, en un despacho de abogados
y se va de su habitación o de su casa a las 7 de la mañana y vuelve a las 10 de la noche y no le ha dado tiempo leer ni siquiera los libros de trenes? ¿Y ante eso qué? Es que ante eso qué. Esa es la pregunta. ¿Ante eso qué? ¿Cómo reacciona la sociedad? ¿Cómo reacciona la clase política? Julián Gómez. Bueno, yo tengo que decir que, igual que M. Rajoy, más o menos todos sabemos quién es, también sabemos quién es el jefe y el puto amo de la corrupción que se está jugando en el caso de las mascarillas. Yo creo que Pedro Sánchez no estaba al margen de lo que ocurría, de la vida que se llevaba el señor Ábalos, de la vida que se llevaba el señor Koldo, de la vida que se llevaba la mujer de Santos Cerdán, que era vox populi en la localidad de sus compras en el Corte Inglés, cuantiosísimas, y no se puede decir que eso son cosas, bajo mi criterio, es mi opinión, de personas cuyo nombre no quiero recordar ahora. Esto no es cosa del partido, son cosas de personas. Recuerdo aquí que creo que ya están investigando una presunta trama de financiación ilegal dentro del PSOE. No digo que la haya, pero la están investigando. Y a mí me suena muy extraño que Pedro Sánchez, que iba con todos ellos en el Peugeot, no estuviese al tanto de la situación en la que estaban. De hecho, quitó al ministro y de secretario de organización por todo lo que le estaba llegando, aunque luego después lo mantuvo en el Congreso de los Diputados y lo volvió a presentar a las elecciones. O sea que, no sé, hay algo ahí, algo huele a podrido en Edimburgo, ¿era? Bien, pero voy a decir también que hay diferencias entre la trama Kitchen y las mascarillas. Hay una diferencia cuantitativa. El importe malversado con las mascarillas es de 52 millones de euros, mientras que en Kitchen el Ministerio del Interior de Rajoy untó al chofer de Luis Bárcenas, sí, untó, con ese verbo, con 48.000 euros provenientes de los fondos reservados. Estamos hablando de una diferencia de 51.952.000 euros entre un caso y otro. También la diferencia cualitativa, que quizás sea más importante, porque la Kitchen se perpetró en el 2013, cuando se destaparon los sobresueldos y la financiación B del Partido Popular que contribuyeron a la marcha de Rajoy hace ya 8 años, mientras que el episodio de las mascarillas se desarrolló entre 2020 y 2021, cuando sus protagonistas aprovecharon la pesadilla que vivíamos todos para forrarse como unos campeones. Mientras morían 1.000 personas diarias, ellos ingresaban cientos de miles de euros cada 24 horas con cubrebocas endosados a un sinfín de gobiernos socialistas. No eran solo ellos. Hay otra serie de gobiernos que compraban esas mascarillas. Y ya no voy a seguir porque habrá que ver hasta dónde llegaban esas redes. Y en eso está la justicia. Esther Mora, adelante. Pues muy de acuerdo, también estoy con esto último que ha dicho Gómez y que también se ha dicho aquí en esta mesa, indignadísima por personas del Partido Socialista, 2 de ellos, indignada porque metieran la mano en el peor momento, por supuesto, en ese coche que han dicho, en ese Peugeot, pero sí, es cierto que hubo mucha gente. También, no olvidemos, el novio de Ayuso, que también ese no iba en un Peugeot, ese iba en un coche de lujo. Hubo muchas personas que en ese momento que se estaba viviendo lo peor de este país, se lucraron y metieron la mano. Pero sí, hay que tener en cuenta a todos, no solo a unos, a todos. Indignada estoy por estas personas de este partido, pero quiero poner el foco en la reacción que ha dicho Florentino, cómo reacciona la sociedad y cómo reaccionan los partidos ante casos que para mí son distintos, porque la Kitchen, ya lo he dicho, para mí tiene mucha más gravedad que el caso Mascarillas. Ante la Kitchen el Partido Popular minimizó, dijo que eran casos aislados, pero el Partido Socialista pues tomó decisiones, apartó de sus filas y está colaborando con la justicia. Eso hay que tenerlo en cuenta porque el Partido Popular no lo hizo en su momento con la Kitchen, pero el Partido Socialista sí está colaborando con la justicia en estos momentos en el caso Mascarillas. Y tengo que terminar, como empecé en el caso Kitchen, insistiendo en que hay miles de políticos honrados que se levantan, que nos levantamos todas las mañanas para trabajar por este país y para trabajar por los ciudadanos y ciudadanas, porque
Desde luego, en el Partido Socialista lo que más nos importan son las personas. Félix Calle. Bueno, el caso Mascarillas. Aquí entra la corrupción económica moral, que es la peor que puede haber, la peor de todas. Porque no se trata de comisiones de obras y de carreteras ni nada de eso. Es que se enriquecen con dinero que estaba destinado a salvar vidas. Esa es la peor corrupción que hay, ya no hablo de cuantía, hablo moralmente. Además, el fiscal lo presenta como una organización que nació con innegable vocación de seguir, de permanencia en el tiempo, y cuyo jefe era José Luis Ábalos. Así se va determinando los testigos que van pasando y se van sentando en el banquillo o como testigos, que hay como 72 más o menos. Un gran pelotazo en los peores momentos de la pandemia. Ahí está. Hay peor... ¿Perdón? El negocio de la muerte. Claro. ¿Hay peor cosa que la corrupción económica moral? No, para mí no. Pero claro, el gobierno piensa de que esto ya está amortizado, como habéis dicho. Que va, si esto no ha hecho nada más que empezar. Si esto no ha hecho nada más que empezar, si esto va a seguir y va a ser mucho más grave. ¿La estrategia cuál es? Callarnos. Se calla, no dice nada, esto se irá diluyendo poquito a poco. Pues, claro, error. Este es un espectáculo tan cutre y tan bochornoso que la gente no lo va a olvidar en las próximas elecciones, no tengáis ninguna duda. Tendrá consecuencias políticas, ya lo vamos viendo en las distintas elecciones autonómicas, ¿no? Algo tiene que ver. Aparte de la política del que puede hacer el gobierno, esto incide mucho. Ya veremos en Andalucía a ver qué pasa. Y estoy de acuerdo con García Paje. El partido debe ejercer una acusación contra Ábalos. Debe ejercerla. Y no lo ha hecho. Yo creo que es la manera también de apaciguar un poco los ánimos, al menos demostrar la contundencia contra la corrupción de estos señores, venga de quien venga, que además coincide que han sido secretario de la organización y en ministro 2 veces. Pero es que no le van a hacer caso. ¿Por qué no le van a hacer caso? Pues porque entiendo que pueden tener algún miedo, verse implicado alguno más que ahora mismo no lo está. Y ya resumo, Julián, y así ya no tengo que terminar la siguiente vez. ¿Cómo es posible que estos comportamientos no hayan llegado a los oídos de los superiores, de los presidentes en este caso? Ha quedado patente una crisis de gobernanza en las instituciones. Hay una degradación política en los últimos años bastante grave. Y luego nos quejamos de la desafección política de los ciudadanos, pero hacia los políticos y hacia las instituciones. Pero es que los ciudadanos miran a la derecha y miran a la izquierda y resulta que no encuentran nada alentador. Al contrario, luego no nos quejemos. El caso de las mascarillas. Esto sí que lleva una responsabilidad política. Ya lo vais a ver, ya lo vamos a ver en las elecciones, lo vamos a ver recientemente en Andalucía, ya lo hemos visto en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, porque Ábalos lo conoce todo el mundo. Además hace gracia porque esta pandilla, que es más actual que la otra, la conocen por la pandilla de la Chistorra. Todo el mundo sabe quién es la pandilla de la Chistorra. Esto no lo van a olvidar ni mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 12 años seguramente que sí. Termino. Lo mismo que el caso anterior. De ser confirmada, que yo creo que va a ser, las acusaciones, pues requieren un castigo ejemplar. Y políticamente también. Ya terminó. Una noticia y 2 WhatsApps antes de dar paso a don Eloy Pareja. Última hora. El juez Peinado procesa a Begoña Gómez por 4 presuntos delitos, pero no por intrusismo profesional. Y luego 2 WhatsApps que dicen: el PSOE será el perjudicado únicamente si se demuestra judicialmente que no hubo financiación irregular. Y otra persona dice: voy a decir algo que seguramente no es políticamente correcto. Toda mi vida he presumido de nunca haber pagado a una prostituta, hasta el día que aparecieron estos individuos y me quitaron el orgullo. Hoy puedo decir con toda categoría que sí he pagado a mujeres por la parte que me toca proporcionalmente. Adelante, Eloy Pareja. Después de esos WhatsApp no sé qué decir, la verdad. Me he quedado un poco perplejo. Voy a ir por lo más grande, digamos. Estamos hablando aquí de unos señores que se enriquecen con unas comisiones, etcétera, y un poco chapuceros, ¿no? Y luego después estamos viendo en la televisión a un señor presidente de un país de estos grandes y poderosos que asume miles y miles y miles de muertes de sus paisanos y de ciudadanos de otros países para enriquecer a todas sus empresas y a las empresas de sus amigos. Y no hace falta que diga quién es ese señor.
La teoría de la corrupción es muy sencilla. Siempre hay un agente, que suele ser un funcionario, un cargo público, y un beneficiado, que suele ser una empresa privada, muy afín a la gente, ¿no? Caso mascarillas. Yo creo, sinceramente, que en la pandemia no solamente Ábalos, hubo más casos mascarillas. Por ejemplo, el del señor Tomás Díaz Ayuso, ¿no?, que vendió mascarillas a la Comunidad de Madrid por más de 1,5 millones de euros. Pero estamos hablando de un caso concreto ahora mismo. Consiguió que una no es comisión ese. jugosa de varios cientos de miles de euros. Por otra cuestión, no por eso. Y no pasó nada. Bueno, sí que pasó, porque es que España está incumpliendo la directiva europea. La directiva europea dice que en casos de corrupción el denunciante debe ser protegido y no se debe conocer su identidad. ¿Recuerdan ustedes quién denunció el caso Mascarillas de la Comunidad de Madrid? No. Un señor que se llamaba Casado. ¿Y saben ustedes lo que le pasó? No. ¿No? No. Ilústralo. Pues fue fulminado por el Partido Popular. ¿Estaba casado o estaba soltero? Fue fulminado por el Partido Popular extrañamente. Nadie supo por qué. Ese señor fue fulminado. Porque en la Kitchen no hicieron lo mismo. El caso Ábalos es grave, Y a por Felipe González supuesto, le es metieron gravísimo, pero hay muchísimos otros casos que han pasado desapercibidos por esa corrupción sistemática que existe en este país, Ay, Dios mío. en la cual participan jueces, políticos, policías y periodistas. Bueno, ya no nos queda tiempo, voy a dar 30 segundos a los que le habéis pedido. Tabas, Escolástico, Florentino... Muy rápido, siguiendo la información cada Gómez, que donde pone el ojo derecho Pero normalmente 30 segundos, ¿eh? pone la información. Esto, la financiación ilegal, supuestamente el PSOE lo lleva Ismael Moreno, no sé si será buen juez para el hoy, en la Audiencia Nacional. Está bajo secreto de sumario, con informes de la UCO, y además ha dado crédito al sobre de Aldama, ese que no existía. Y existe un pendrive con los datos. La causa es 65-2023 y se denomina Documentación PSOE. Adelante, Escolástico. Eso no tenía nada que ver tampoco con el caso. No, y el caso Mascarilla. En ningún caso. Lo que quiero decir es que, y no voy a exculparlo en absoluto, ¿no? Posiblemente sea tan estúpidos la corrupción que han tenido, es decir, chapucera, que ahora no tienen ni para pagar a los abogados. Es decir, claro, no, el dinero no lo han encontrado por ningún sitio, y la UCO no tiene ningún informe en el que diga que hay ningún dinero, pero han cometido tal tropelía en el Ministerio con el tráfico de influencias que existe en todos los países, o sea, en todas las instituciones, en todos los ayuntamientos, en todos los que han colocado a personas de la manera tan chapucera y lo han hecho de la manera que lo han hecho, que ahora están arruinando al propio Partido Socialista. Lo están arruinando, que ha sido verdaderamente perjudicado. Florentino. Todo esto. Mientras que el anterior, quien se benefició fue el Partido Popular. Entonces, han sido unos chapuzas, Julián, que no tienen ni para pagar a los abogados. Florentino. Remarcar las ideas fundamentales yo creo que es importante. Y una idea fundamental es que no todos los políticos son corruptos. Y otra idea que es fundamental, no solo se corrompen los políticos. ¿Conocéis el informe PISA? Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. ¿Sabéis qué medios progresistas, entre comillas, lo publicaron? Yo sí, lo sé. Para acabar con Podemos y para acabar con la ilusión del cambio. Y esto sí tiene que ver con... Informe PISA. Tampoco tiene nada que ver, pero aprovechan que pasa el Pisuerga por Valladolid. Adelante, Aurora. Fuera por Argamasilla Calatrava. Celia, la mujer de los sobres de Ferrar, era una mandada. No me gusta tener tanto dinero en el cajón. Resulta que las mascarillas se ha convertido en el banco de Ferrar. Suficiente. Julián. Bueno, está declarando la mujer de Koldo y ha dicho, en el PSOE siempre pagaban en efectivo los gastos presentados por Koldo y Ábalos. No. Los gastos de viaje. No. Adelantaban dinero a Ábalos antes de conocer a Aldama. No sé si era para las amigas del ministro. Los gastos de viaje, Julián. Estoy hablando de lo que está diciendo la mujer. Y déjame que acabe, por favor. Dice los gastos de viaje. Termina, Julián. Antes de las elecciones, Koldo y Ábalos realizaban muchas horas de trabajo, pregunta la abogada. La mujer de Koldo responde que sí, y que para cubrir esos gastos y otros muchos gastos. Y aparte de eso, tengo que decir que Carmen Pano iba a llevar dinero al PSOE, como ha declarado en sede judicial,
¿Para qué dices Ciudadanos Escolástico? Pero el que lo haya declarado... No, te he preguntado para qué. Te voy a contestar. Y si quieres Joseba te contesto. García, ¿para qué recogía los sobres cargados de dinero? Ahora contéstame. Y de testigo Carmen Pano. No, que se tira una hora. Sí. No digas eso, no lo cites. No, ya cerramos el programa. Contesta. Sí, no está acreditado, eso es lo que dice ya, no está acreditado que fuera a llevar dinero ni mucho menos, eso es lo que está diciendo la persona, eso es lo que está diciendo la persona, para exculpar. Ella y el No, chofer. porque En se sede está judicial. porque se está exculpando de un segundo delito que es el fraude de hidrocarburos, que son 183 millones que le afecta a ella, Eso, y- a su hija y a su ex-yerno, Escolástico. donde pueden ir 30 años a la Escolástico. cárcel. ¿Y Por cómo le favor, culpa? y porque esto termino, me has dicho que te conteste, y porque esto es lo que te ha no quiere servido, decir que- porque esto es lo que le ha servido precisamente para poder rebajar el fiscal la pena y dar la colaboración necesaria que estaba A ver, O pidiendo. sea, Julián, la colaboración con la es llegar y mentir, ¿no? Y decir algo que no estaba haciendo. Esa es colaboración. Venga, Escolástico, por favor. Adelante, El Esther. fiscal quiere que Bueno, le esa mientan terminosidad, tío, para no, después no. beneficiarla a ella. da igual. Y Joseba García, los sobres que recogía, ¿para qué eran? Esther, Gastos de A viaje ver. te estoy diciendo, gastos pero de que viaje, no me estoy bueno, defendiendo, los sobres que que no estoy recogía. defendiendo a nadie, No. coño, pero no quiero confundir En tampoco a dólares. nadie. O sea, no quiero confundir a nadie. pero- cambiamos el tercio, Esther Mora, Eloy, Félix y nos vamos. Conclusión, en mi opinión, conclusión. Que caiga todo el peso de la ley encima de estos tres cañallas chapuceros, pero que no van a acabar con 140 años. No debe haber del más partido. responsabilidades, pregunto. Que caiga todo el peso de la ley. Pero es que todavía el juicio no se ha terminado. Ciertamente. Todavía el juicio no se ha terminado. Entonces seguiremos conociendo a lo largo de las semanas más cosas. Pero que caiga todo el peso de la ley sobre estos tres canallas chapuceros, yo lo digo, pero que no van a acabar Secretarios con de 140 años, no van a acabar con 140 años. Eloy, del Partido Félix, Socialista. venga. 40 vacaciones. Muy rápido. Hay un estudio de Jaume Muñoz desde la restauración hasta nuestros días que dice que no necesariamente hoy son los peores momentos de corrupción de nuestro país, sino que ha habido muchísimos otros peores que hoy. Eso no quiere decir que seamos laxos ni que perdonemos ni justifiquemos lo que ocurre. Tiene que actuar la justicia y, lógicamente, yo abogo porque el Código Penal se haga más exigente para este tipo de Y delitos. que se investigue a fondo. Y la responsabilidad política. Yo sí que creo que las urnas hacen o Justicia. castigan o Vale. hacen justicia sobre Félix, los calle. hechos. Y las mociones Terminamos. de censura. Terminamos con una pregunta que voy a haceros. Venga, Soy muy pesado y muy reiterativo, pero por eso no voy a cejar en mi empeño. Pensamiento crítico y no justificar porque sea tu partido. De eso yo he sido acusado muchas veces, pero me da igual lo que me acuse. Y eso deriva en lo que dice Florentino. Si tuviéramos un pensamiento crítico, y no porque sea Pepito, fulanito y mi partido, si no fuéramos críticos de verdad, lo castigábamos con no votar a ese individuo o a ese partido. Pensamiento crítico. Terminamos Porque, con- perdón, termino. Como decía el filósofo, pensamiento que no es crítico no es pensamiento. Terminamos con dos preguntas que os hago a los tertulianos para que me contestéis brevemente sí o no. Una, este tipo de ¿Sí o no? corrupción de la que estamos hablando produce desafección a los ciudadanos hacia la política, una, y dos, ¿cuándo los políticos, la clase política, dejarán de utilizar el y tú más? Manuel. Sí, y la otra nunca. Aurora. No estoy segura, la verdad, porque después de ver casos condenados a miles de años y a cientos de años y no ha ocurrido nada y seguimos tomándonos una cerveza tan tranquilos, no sé si afecta. El y tú más. El y tú más es algo muy triste porque es patio de vecinos, de niños pequeños. Julián Gómez. En la primera sí, y en la segunda creo en los milagros. Félix Calle. En la primera sí, en la segunda creo que no. Eloy. Pues voy a coincidir con Félix. Creo que sí y creo que no. Esther Mora. En la primera sí, porque no hay coherencia de lo que se nos pide a los ciudadanos, a los políticos, con lo que luego se hace. Y en la segunda, yo soy optimista, siempre lo he dicho, y la gente me conoce por eso, y espero que sí, que algún día haya debates de nivel y acabe el y tú más. Florentino. En la primera sí, y en la segunda es que nuestra clase política no es nada original. Llegará una clase Escolástico política que González. sea original, ¿no? La primera es que sí, lógicamente, me sumo a la mayoría de la mesa, y la segunda es que son más importantes las penas de telediario que la propia política.
Pues ya ven ustedes, hasta aquí. Volveremos el próximo martes con una nueva tertulia ciudadana, y la realizaremos en directo riguroso para Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión, redes sociales y el grupo Cadena Media. Señor Manuel, muchas gracias. Gracias. Aurora, Julián, Félix, Gracias, Julián. Eloy, Esther, Florentino, Escolástico. Un placer, señoras y señores, haber estado con todos ustedes. Gracias y hasta la semana que viene. Yo que no voy a cogerte cariño, estaré fuerte al decir adiós. Y ahora me encuentro escribiéndote una canción.